cuando uno se va por unos cuantos años y este lugar está hecho un basurero, esto no puede seguir así. Habló tranquilamente una voz que a pesar de sus palabras notaba una alegría, la persona que entró en la habitación para quedarse en la puerta con la luz de corredor, haciendo reflejar su propia sombra dentro de la habitación oscura, debido a la oscuridad de la habitación y la posición en la que se encontraba nuestro misterioso protagonista, no se podía apreciar bien su rostro, solo se diferencia que traía un traje elegante y un bastón en la mano derecha. El misterioso sujeto entró en la oscuridad de la habitación, pero mientras más se adentraba de su sombra, comenzaban a salir pequeños entes. Algunos tenían cuernos, otros tenían una cabeza hecha de trapo, como si fuesen muñecos, pero lo que todos compartían era su baja estatura, llegando a medir a duras penas 2 pies de altura, el color negro en toda su piel como si estuvieran hechos de las mismas sombras, una gran sonrisa en sus rostros, y una pequeña aura verde en cada uno. Esos pequeños entes ni bien salieron de la sombra de aquel sujeto, empezaron a limpiar y quitar el polvo del lugar. No pasó ni un minuto para que podamos ver cómo la habitación, antes polvorienta y algo maltrecha, se encontraba perfectamente limpia y ordenada, mostrando que era una estación de radio. El sujeto misterioso llegó a donde una silla lo esperaba. Uno de esos pequeños entes jaló la silla para que aquel misterioso sujeto se sentara, mientras otro que estaba en la mesa empujaba un micrófono de radio acercándolo al sujeto, mientras algunos otros empezaron a conectar y presionar botones, haciendo que algunas luces parpadearan con 4 dedos mostrando lo que sería un pulgar arriba, a lo que nuestro misterioso sujeto se empezó a remangar las mangas de su camisa y acercó un poco el micrófono. Hola. Hola. Esto está encendido. Si todo indica que sí, bueno, mis queridos oyentes, ha pasado un tiempo desde la última transmisión que hice, muchos me recordarán, y otros seguramente me habrán olvidado, y la gran mayoría se preguntará: ¿quién es este sujeto con la voz tan atractiva? Bueno, no hay necesidad de decir mi nombre, ya que al final del día la gente solo recuerda a las personas por sus acciones o sus apodos, nadie conoce al hombre detrás del alias. Díganme, ¿alguien conoce a Toshinori Yagi, o Soraiko? Yo creo que no. Por eso solo me conocerán como el joven locutor de radio que quiere mostrarles que la radio puede llegar a ser mucho más entretenida que esas pantallas a las que siempre andan todo el día pegados. Los más antiguos recordarán mi forma peculiar de hacer las transmisiones, pero esta vez haremos algo completamente diferente. ¿Diferente cómo? Se estarán preguntando, pues en esta y todas las transmisiones que nos tomen les estaré narrando una historia, con diferentes puntos de vista y perspectivas recopiladas por su servidor. Esta historia no es cualquier historia, tiene corazón, valores, traiciones, decisiones que cambiaron destinos y sobre todo, mucha magia. Pero lo más importante es que está basada en hechos reales. Bueno, toda historia necesita empezar por el comienzo, cosa que haremos, así que aquí les presento el capítulo 1, La sonrisa de unas sombras. Oh, ciudad de Musutafu, una bonita ciudad, cuna de grandes héroes y algunos villanos, pero no nos centraremos en ninguno de estos bandos. Por el momento, nos centraremos en un joven peliverde con pecas, de no más de unos 14 o 15 años. Esta sería la historia normal de un adolescente con el sueño de ser un héroe que lucha por cumplir sus metas y salvar a todos con una sonrisa. De no ser por un pequeño detalle, un detalle tan pequeño que si no lo tomas en cuenta o no le prestas atención, este joven pasaría desapercibido entre todos nosotros. Pero ese pequeño detalle fue suficiente para ponerle una diana en la cabeza y truncar cada una de sus metas, sueños u oportunidades. ¿De qué detalle me refiero? Pues es el hecho de que en un mundo donde el 80% de las personas tienen un don, particularidad o quill, nuestro joven peliverde pertenece a ese 20% que no tienen una super habilidad.
Ese pequeño detalle hizo que sea acosado, marginado y perseguido no solo por sus compañeros de clase, sino por el que pensaba que era su mejor amigo de la infancia. ¿Por qué digo eso? Pues es la razón por la que ahora mismo está siendo perseguido por un par de chicos. Uno tenía las manos de roca, al igual que su cabello y piel clara, el otro parecía un mastodonte de musculoso en tono bronceado, y el que encabezaba al grupito era un pelirrubio ceniza de mirada asesina, corriendo con mini explosiones en las manos. Ven aquí, Deku de mierda. Fue el grito del rubio ceniza que se estaba acercando a nuestro querido Peliverde, quien solo aceleraba la carrera sosteniendo en espaldas su mochila amarilla. Él sabía que si lo alcanzaban hoy sería otro día que recibiría una paliza. Nuestro querido Peliverde estaba corriendo tan rápido como le dieron sus piernas. Al resto de personas o no se daban cuenta o no le importaban, por lo que él sabía que no podía contar con nadie que lo ayude. Sé que necesito ir, pero mi cuerpo ya no aguanta más. Seguro que en la otra esquina podré perderlos, pero no sé si llegue. Eran los pensamientos de nuestro joven Peliverde, pero de un momento a otro tropezó, cayendo de bruces contra el piso, rodando y chocando contra algunos botes de basura. Trató de reponerse, pero una explosión pequeña pero poderosa dirigida en su rostro fue suficiente para mandarlo contra los botes de basura, nuevamente haciendo que por el golpe estos se abran y vuelquen su contenido. Y así empezó una nueva paliza para nuestro joven Peliverde. Golpes, patadas y explosiones hacían que su vista se nuble antes de perder el conocimiento. Pasaron así los minutos, las horas, quién sabe cuánto tiempo llegó a pasar. Solo sabemos que recobró la conciencia una vez el velo de la noche hubo caído. Nuestro joven Peliverde hizo un esfuerzo muy grande, tratando de poner su cuerpo de pie, siendo casi un esfuerzo olímpico el que hizo. Así nuestro joven protagonista tomó lo que quedaba de sus útiles. Algunos se encontraban destrozados, otros estaban en un estado salvable y otros simplemente quedaron destrozados y quemados gracias a las explosiones de aquel pelicenizó. ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué me tienen que dar una golpiza por el hecho de no tener un don? Yo solo quiero llegar a ser un héroe como All Might. ¿Acaso mi sueño es imposible? Eran las palabras que salían de la boca de nuestro joven Peliverde mientras recogía sus útiles y lo metía en lo que quedaba de su ahora destruida maleta, mientras comenzaba el camino de regreso a casa agotado, magullado, humillado y sobre todo, observado, ya que todo esto era visto por una anciana de cabello blanco recogido en un moño, mientras miraba a través de la ventana de un segundo piso a nuestro joven protagonista. Cuando por fin se perdió de la vista la anciana, decidido que era momento de entrar de regreso a su hogar. Los humanos somos seres de costumbres, repetimos la rutina una y otra vez, y así se generó una rutina de lunes a sábado. Aquella señora observaba cómo aquel joven corría de sus perseguidores, lo golpeaban, a veces lo dejaban inconsciente y se levantaba unas horas después, otras solo se iba cuando sus perseguidores se iban. Todo esto duró un tiempo, pero esta rutina solo duró una semana. Mientras los chicos golpeaban a aquel Peliverde, se encontraba ya casi cerca a la inconsciencia, sentía como su vista se nublaba. Lo último que pudo llegar a ver era como una escoba chocaba contra la espalda de uno de los sujetos que lo estaban golpeando, y así volvió a caer en los brazos de Morfeo, para retomar la conciencia unas horas después, como ya era costumbre. Su vista le estaba costando en reajustarse, desenfocándose y enfocándose de a pocos. Solo pudo reconocer algunas pilas de libros. Le costó un poco reenfocar su vista hasta que notó como una anciana de baja estatura, cabello blanco, estaba sentada sobre una banca, descansando con unas escobas a un lado. Una de ellas se encontraba astillada y otras rotas.
Nuestro joven protagonista poco a poco se fue incorporando, observando a sus alrededor, el interior de madera con algunos estantes repletos de libros. Como en los estantes ya no cabían más libros, se podían encontrar varios de ellos en el piso apilados. Mientras nuestro joven peliverde miraba a su alrededor, notó que estaba recostado en una cama improvisada hecha de libros y mantas. Hubiese seguido observando de no ser porque el suave ronquido de la anciana se detuvo, la cual ahora lo estaba mirando con intensos ojos amatista. Me alegra que te encuentres bien, muchacho. Normalmente no me metería en un pleito de muchachos, pero creo que una pelea de 3 contra 1 es algo injusta, dijo la anciana con una pequeña sonrisa. Antes de bajar de su banca de un pequeño salto, nuestro joven se puso de pie dando una reverencia de unos 90 grados, inclinándose ante la pequeña anciana. Muchas gracias por haberme salvado, soy Izuku Midoriya, dijo nuestro ahora conocido como Izuku, mientras seguía en aquella exagerada reverencia. Hubiese seguido allí mucho tiempo más de no ser porque recibió un escobazo en la espinilla, todo cortesía de aquella pequeña anciana que estaba frunciendo el ceño con enojo. No eres un asalariado para dar una reverencia tan profunda, solo basta con una pequeña reverencia, dijo la anciana antes de alejarse caminando hacia una pequeña pila de libros, intentando agacharse para recoger los libros, hasta que el sonido de su espalda crujiendo hizo que se detenga en seco mientras se sostenía la espalda. Todo indicaba que el tiempo estaba pasándole factura a aquella anciana, pero nuestro joven peliverde de espíritu heroico no iba a quedarse quieto. Déjeme ayudarle, señora, usted me ayudó, es lo mínimo que puedo hacer, dijo aquel peliverde mientras ayudaba a aquella ancianita a tomar asiento mientras él se dirigía a aquella pila de libros cargándolos sin mucho esfuerzo. Ponlos en la caja que dicen historia, dijo aquella anciana, y así nuestro joven peliverde empezó moviendo aquella pila de libros. Una pila se convirtió en unos cuantos libros más, unos cuantos libros se convirtió en reacomodar un estante, y así nuestro joven protagonista se pasó aquel día ayudando a aquella anciana. Actualmente se encontraba con manchas de polvo en su uniforme junto con algunos parches donde tenía los golpes que le dieron anteriormente. Esta vez el velo de la noche había vuelto a caer. En el cielo se podía observar como una hermosa luna llena iluminaba los caminos y senderos. Muchas gracias por todo nuevamente, dijo el joven peliverde haciendo una reverencia igual de intensa que la primera vez. Esto se ganó otro escobazo en la espinilla, cortesía de nuestra anciana que lucía su ceño fruncido. Por cada vez que hagas una reverencia así te daré un escobazo más. Bueno, cambiando de tema, me agradó el hecho de tener ayuda. Estos viejos huesos ya no pueden cargar mis libros. Puedo ofrecerte un trabajo de medio tiempo en mi biblioteca, así podrás evitar a esos matones de tus compañeros, dijo aquella anciana para luego alzar la mirada y ver con sorpresa cómo aquel chico la miraba con los ojos llenos de lágrimas. Le agradezco mucho, señora, pero no quiere a alguien sin un don para su tienda, solo será discriminada por el resto de pers, dijo nuestro joven peliverde mientras agachaba la cabeza y apretaba los puños con impotencia, pero no terminó de decir aquella frase ya que aquella anciana de baja estatura le volvió a golpear en la espinilla con su peligrosa escoba. Mocoso, a los libros no les importa si tienes un don o no, solo te piden que los respetes y los leas, dijo aquella anciana que volvió a sorprenderse por ver que aquel joven se encontraba llorando nuevamente, pero esta vez su expresión era una de alegría, siendo contemplado por la anciana quien negó con la cabeza con una leve sonrisa. Empiezas mañana después de la escuela, habla con tus padres primero. Por cierto, me llamo Yume, dijo la anciana ahora conocida como Yume, a lo que esta vez nuestro joven peliverde hizo una reverencia más corta antes de tomar su camino de regreso a su hogar. Pocos sabrían que esta pequeña interacción alteraría el destino de muchas cosas que estarían por venir y abrirían muchas más puertas de las que se imaginan.
¿Por qué lo digo? Mis queridísimos oyentes solo sigan oyendo y sabrán la razón del porqué de mis palabras. Bueno, ¿en dónde estábamos? Así ya recordé, esa misma noche nuestro joven peliverde llegó a casa con un mejor semblante que cualquier otra noche, ni bien llegó, fue recibido por un fuerte abrazo de oso de parte de su amorosa madre de baja estatura. Era una señora peliverde como mencioné, ella tenía una baja estatura, estando algo subida de peso. Estaba a punto de salir a buscarte, ya casi son las 9, ¿qué te pasó en el rostro? ¿Estás bien, cariño? Eran las palabras con el tono preocupado que solo una madre podía tener que decir aquella mujer ante su hijo. Este no pudo decir palabras ya que su madre fue rápidamente a la cocina por un botiquín. Y sin perder tiempo Incomidorilla comenzó a curar a su hijo. ¿Quién te hizo esto, cariño?, dijo aquella señora preocupada mientras veía y trataba los raspones de su hijo, a lo que éste apartó un poco la mirada. Solo estaba en el celular y no vi la bicicleta con la que choqué. Una amable señora me ayudó y atendió en su librería. Nuestro joven peliverde odiaba mentirle a su madre, pero en sus adentros él no quería causarle más problemas a su madre de los que ya le había causado, porque en lo más profundo de su mente él era el causante de los problemas que tenía su madre, tanto económicos, emocionales y de salud, por lo que prefería inventar algo antes que darle más problemas a su madre. Sabes que si alguien te está molestan puedes pedirle ayuda a Katsuki, él es tu mejor amigo y no dudará en ayudarte, dijo aquella señora con una sonrisa brillante solo para calmar a su hijo. Pero este en sus adentros estaba diciendo: como te digo que el que me molesta es el mismo Kato-chan. Eran los pensamientos de nuestro joven peliverde, quien sacudiendo un poco la cabeza apartó esos pensamientos. Sabes, mamá, aquella amable señora que me ayudó como es algo mayor, me ofrecía ayudarla, por eso demoré en llegar. Pero al final me ofreció un trabajo de medio tiempo después de la escuela. Yo hubiese aceptado, pero me dijo que necesitaba el permiso de mis padres. Fue lo que dijo nuestro peliverde cambiando el tema. Esto no pasó desapercibido por Inko, quien juntó los ojos un poco para escuchar cada palabra de su hijo. Esta se puso la mano en el mentón, comenzando a pensar y murmurar por lo bajo. Todo apunta que este era un hábito de familia. Pero cariño, ¿en qué momento harás tus tareas y estudiarás para los exámenes? No quiero que por tu trabajo de medio tiempo descuides tus clases, dijo Inko, a lo que nuestro joven protagonista replicó: tranquila mamá, ya lo tengo cubierto, lo vine pensando de regreso aquí. Por las tareas las puedo hacer luego de trabajar, y por los estudios es una biblioteca, así que puedo repasar de algunos temas allí. No descuidaré mis estudios por este trabajo de medio tiempo. Aquella señora solo miró a su hijo un segundo. No fue muy difícil convencer a Incomidorilla que le dé permiso a su hijo. Oh, no me malinterpreten, queridos oyentes, Incomidorilla es un persona que amaba más que nada a su hijo, pero ella sabía que por su trabajo a veces demasiado tarde a casa, por lo que el pensamiento de aquella bajita señora era que su hijo estaba siempre solo en casa, por lo que este trabajo de medio tiempo tal vez lo ayude a socializar un poco más. Así, con el ánimo renovado, aquel chico y su madre charlaron un poco de cómo les fue su día, mientras cenaban, y ya para el día siguiente aquel chico repitió la rutina. Se levantó, desayunó, dijo a su mamá que la quería, se despidió de ella y fue a la escuela. Empezaron las clases y los constantes acosos de sus compañeros, los maestros que hacen de la vista gorda, Kat-chan explotando sus cosas, pero ese día parecía que a pesar de lo que le hicieran, el ánimo de aquel chico no caería. Aquel día ni bien terminaron las clases, él tomó su clásica maleta amarilla y corrió tan rápido que ese día no le dio oportunidad a sus matones de hacerle algo. Todo para llegar con aquella anciana, quien se encontraba barriendo la entrada de su local con una sonrisa en su arrugado rostro. Oh, pensé que no ibas a llegar, mocoso,
dijo la anciana, quien le entregó la escoba a nuestro joven peliverde, quien sin pensarlo mucho, se remangó las mangas de su uniforme escolar antes de ponerse a barrer, mientras aquella anciana estaba sentada en un banco junto a la puerta de aquella librería. El día transcurrió muy tranquilo para nuestro joven peliverde, limpiando estantes, ordenando libros, acomodando pilas de libros y tomando un par de libros para poder hacer sus tareas. La noche estaba por caer en poco tiempo y la anciana Yume se encontraba fuera ya que había un poco de té y galletas, así que nuestro joven protagonista se encontraba actualmente solo en esa librería, estaba mirando por encima cada libro, viendo solo el nombre de las portadas, buscando algo que llame su atención ya que el día estuvo muy tranquilo sin clientes, así que decidido que una lectura corta no le haría daño, la anciana Yume le dijo que si estaba todo tranquilo podía entretenerse con algún libro que llame su atención. Cada libro que encontraba parecía antiguo, páginas con algunos puntos amarillos, otros por la fecha eran de una era posterior a los Kulks. Estos libros deberían estar en un museo, son prácticamente unas reliquias perdidas en el tiempo. Eran los pensamientos de nuestro joven protagonista, estaba cambiando por los pasillos hasta que se detuvo en una sección muy alejada del resto de libros, habían algunas cajas con libros dentro de ellas, pero una única caja apartada del resto llamó su atención, esta caja era pequeña, la curiosidad llamó la atención de nuestro joven protagonista tomando dicha caja, abriéndola. Dentro de aquella caja se encontraba un único libro morado de bordes dorados, sin ningún título o autor visibles. La curiosidad de aquel muchacho estaba a flor de piel, el mero hecho de deslizar sus dedos sobre la cubierta de aquel libro hizo que los pelos de sus brazos se erizaran y se le ponga la piel de gallina. Una parte de él le decía, deja ese libro y aléjate de él, pero otra parte aún mayor, que era su curiosidad, le incitaba a abrir el libro. Tomó aquel libro entre sus manos, por un pequeño momento pudo ver cómo las luces del pasillo parpadearon, el ambiente antes tranquilo de una tranquila biblioteca, se empezó a poner pesado y algo hostil. Escuchando suaves susurros hizo que los nervios se le pongan de punta a nuestro protagonista, quien sintió como los vellos de su nuca se erizaban con el mero hecho de tener ese misterioso libro con sus manos. Lentamente y de forma cuidadosa abrió la tapa del libro dejando ver el contenido. Dr. Facilier y Asociados. Leyó en voz alta aquel muchacho, estando dispuesto a cambiar de página, cosa que hizo que aquellos susurros solo se hicieran levemente más fuertes con el mero hecho de tomar la segunda hoja entre sus dedos. Estuvo a punto de cambiar de página para liberar el contenido restante. De no ser por un golpe de una escoba que recibió en la muñeca hizo que aquel muchacho soltara el libro, el cual cayó cerrado dentro de su caja. De inmediato el ambiente antes pesado y tenebroso se calmó, aquellas voces que susurraban fueron silenciadas abruptamente, pero esto hizo que nuestro joven protagonista se alertara volteando a la dirección de donde venía aquella escoba. Una Yume con el ceño fruncido sosteniendo una escoba en una mano y en la otra una bolsa de compras era la vista que saludaba a nuestro joven protagonista. Señora Yume, estaba a punto de leer este libro. Fueron las palabras de nuestro joven peliverde, que actualmente se encontraba nervioso por la mirada que le estaba dando aquella señora. Era una mezcla entre preocupación y enfado. A lo que aquella anciana simplemente cerró aquella caja. Mocosos, si bien todos los libros quieren ser leídos y respetados, no todos merecen ser leídos, dijo Yume mientras tomaba aquella caja y se la llevaba lejos de aquel muchacho. Aquellas palabras solamente confundieron a nuestro joven protagonista. Aquel día pasó en tranquilidad y relativo silencio. Nuestro joven protagonista decidido no tocar el tema nuevamente, a menos que Yume lo hiciera. Bueno, mis queridos oyentes, este fue el capítulo 1 de esta historia que estaremos narrando, pero veo que es temprano, por lo que les regalaré unos cuantos capítulos más, mis queridos oyentes, pero antes déjenme refrescar la voz.
Al decir eso chasqueó los dedos nuestro misterioso locutor, a lo que una de esos pequeños entes llegó corriendo, cargando una taza de té que se la entregó a nuestro misterioso locutor, que tomó una cuchara que le traía otro pequeño ente y otro empujaba una azucarera, mientras echaba unas cucharadas de azúcar a su té. Este tarareaba un poco, antes de dar un sorbo a su bebida. Eso fue refrescante, mis queridos oyentes. Ahora, antes de seguir, una pequeña promoción antes de que se nos pase por completo. ¿Les gusta la música que estamos oyendo de fondo? Pues esta pegadiza melodía es cortesía de Hero Producciones. Una buena conocida nos presta de su gran talento para su entretenimiento. Ahora, sin más que decir, aquí les traigo el capítulo 2. Las voces en las sombras. Nuestro pequeño protagonista, después de ese suceso con aquel libro, se mantuvo alejado de aquella caja. Yume nunca le dio más explicación, solo no tocar la caja. Pero aparte de eso, nuestro joven protagonista no tuvo mucho problema, solo atender a los pocos clientes que llegaban. Descubrir que aquella amable ancianita y él compartían el mismo hobby, en observar las luchas de los héroes contra los villanos. Para esto, aquella ancianita hacía que nuestro joven protagonista suba un televisor de caja del segundo piso para que ambos puedan ver y disfrutar de aquellas batallas. Aparte de eso, nuestro joven protagonista se encargaba de mantener aquellos estantes limpios, la tienda ordenada, luego estaban sus clases y el acoso de sus compañeros. Toda esta rutina duró día tras día durante su último año de secundaria. Este día había sido más pesado que lo habitual. Este fue su último día de secundaria. Normalmente debería ser un día alegre para muchos, festejar y pasar tiempo con sus amigos, reír y estar en compañía de personas quienes consideran amigos. Pero este no era el caso de nuestro protagonista. A él lo humillaron por presentar su solicitud a la prestigiosa escuela de héroes conocida como GUA, pero la cosa no terminó allí. Su supuesto mejor amigo de la infancia le dijo que si quería ser un héroe, tendría que probar suerte en tener un don en la próxima vida. Yume ya le había indicado que Kat-chan no era su amigo, solo era otro matón más, que la palabra héroe no cae con él. Ese día nuestro peliverde defendió a su dichoso amigo a capa y espada, aunque ahora esas palabras solo resonaban en su cabeza. Pero las cosas no quedan allí, ya que el día, por acortar camino, tomó un atajo bajo un puente, fue atacado por un villano de barro. En ese momento, a pesar del pánico que sentía pensando que iba a morir, solo pudo escuchar un suave susurro en la oscuridad de aquel túnel. Mientras más ganaba la oscuridad, poco a poco aquellos susurros aumentaban. Era como si susurraran muchas personas a la vez, que no podía entender lo que todas decían a la vez, pero sí entendía una cosa: todas y cada una de ellas aclamaban violencia. El chico fue salvado por una poderosa corriente de aire proveniente de un mastodonte rubio con una sonrisa. No tiene que preocuparse porque yo estoy aquí, dijo aquel Goliat rubio. Luego de ser salvado, se sujetó a su pierna solo para hacerle una pregunta que para él fue crucial toda su vida. ¿Acaso un chico sin particularidad como yo puede ser un gran héroe como tú? Era la gran pregunta que hizo nuestro joven protagonista a aquel Goliat rubio. Lo sé, es un sueño iluso pensar que alguien sin una particularidad podría aspirar a ser un héroe, pero al menos tenía que ver si tenía una oportunidad, la más mínima. Él quería saber si podría tenerla. Estaba dispuesto a hacer lo que tenga que hacer, esforzarse lo que tenga que esforzarse para conseguir su meta, pero lo que lo desconcertó fue un rotundo no. Lo siento, pero en este trabajo puedes llegar a salir muy herido, dijo aquel mastodonte rubio mientras empezaba a soltar vapor de su boca, y poco a poco aquel enorme Goliat con un porte imponente, músculos exagerados, fue reemplazado por un tipo esquelético, de semblante enfermizo, la piel pegada a los huesos. Mientras tosía sangre, se alzó la camisa para poder apreciar cómo una horrible cicatriz de un gran tamaño cruzaba su abdomen.
En el pasado tuve una lucha contra un villano quien me dejó mal herido, incluso yo teniendo un don terminé en este estado. Tú, muchacho sin una particularidad, solo saldrás mal herido. Aparte, la profesión de policía o bombero no es tan aclamada o respetada hoy en día, pero sigue siendo una noble profesión si quieres hacer el bien, dijo aquel esqueleto rubio antes de volver a su forma titánica rebosante de músculos y poder antes de flexionar sus piernas y salir disparado en un gran salto, perdiéndose entre los edificios con su imponente forma conocida como Old Might. Ahora, mis queridos oyentes, saben el porqué del refrán de nunca conozcas a tus héroes. Bueno, que me desvió de nuestra magnífica historia. Nuestro joven protagonista actualmente se encontraba en su trabajo atrás del mostrador. Después de aquella decepción, decidido que era mejor ir inmediatamente con la anciana Yume sin tomar más atajos o desvíos. Aquella amable anciana le dijo a nuestro peliverde que se quede un momento en el mostrador mientras ella iba a la tienda por un botiquín por si tenía alguna herida. A pesar de que nuestro protagonista insistió que no, este simplemente estaba con los brazos cruzados, con la cabeza contra estos. La televisión antigua de caja estaba sobre un mueble de madera, estaba prendida en un canal de noticias con estática en mute. Nuestro joven protagonista volteó la cabeza para cambiar el canal todo para ver cómo el reportaje hablaba de cómo un pelicenizo era entrevistado por haber sobrevivido al ataque de un villano. Cosa que llamó su atención prendiendo el volumen de la televisión. Aquí nuestro joven héroe sobrevivió al ataque de un villano hecho de lodo. Aquí el joven se enfrentó valientemente, a pesar de no tener un entrenamiento completo contra villanos. Este es un héroe muy prometedor, pero tuvo que ser salvado por nuestro símbolo de la paz, quien salvó a este prometedor héroe. Eran las palabras de aquella reportera para que enfocaran la cámara a un Katsuki Bakugou sentado en una camilla mientras recibía una máscara de oxígeno. Esto fue suficiente para que nuestro joven protagonista apriete los puños, mientras aprieta los ojos tratando de contener aquellas lágrimas que amenazaban en escapar. Oye chico, ¿qué sucede? Fue la suave voz de Yume quien sacó de su estupor a aquel muchacho, quien alzó la vista para ver a aquella anciana de baja estatura y el cabello blanco recogido en un moño. Pero su tez era ahora más pálida de cuando la conoció, sus mejillas levemente hundidas y algunas bolsas bajo sus ojos. Al cabo de un año, la salud de aquella anciana se deterioró en gran medida y esto se estaba viendo reflejado en su apariencia actual. Nuestro joven protagonista se limpió la vista de algunas lágrimas que empeñaron su vista para acercarse a aquella anciana, para ayudarla a sentarse. Se podía ver cómo aquella anciana respiraba con algo de agitación. Una vez por fin se sentó, la anciana empezó a respirar con más tranquilidad. Esta simplemente miró a aquel joven que le había ayudado durante un año. Sin decir mucho, acarició el cabello verde de rizos rebeldes, mientras sonreía tranquilamente. ¿Por qué no te tomas el día, mocoso? Ha sido un día pesado para ti, tal vez mañana puedes empezar con un mejor humor, dijo aquella anciana, quien con su sonrisa tranquila miraba a aquel chico, quien estaba algo confundido viendo a la anciana. Pero durante el año nuestro joven protagonista aprendió a base de escobazos que no puede darle la contra a aquella anciana, así que siguiendo sus órdenes empezó a guardar las cosas. En silencio aquel muchacho lo seguía un semblante y un aura de pesadumbres y tristeza. Cuando por fin hubo guardado todo lo que tenía que guardar y limpió todo, ayudó a aquella anciana a subir a las escaleras al segundo piso de su casa. Cuando estaba por retirarse, una voz llamó su atención. ¿Sabes, mocoso? Un héroe no se define por sus poderes, un héroe se define por a cuántas personas ayuda. Es muy diferente ser un superhéroe de ser un héroe, dijo aquella anciana, quien dedicó una sonrisa. Ahora retírate antes de que te lance mi escoba.
dijo la señora, quien caminó lentamente al interior de su vivienda. Estas palabras hicieron pensar a nuestro joven protagonista, quien caminaba a su casa mientras la noche estaba soltando su hermoso misterioso velo sobre las calles de Musutafu, siendo acompañado por el aullido de los caninos, quienes en sus instintos animales presentían que algo estaba por pasar, cosa que fue ignorado por nuestro joven protagonista, quien caminó de regreso a casa de forma tranquila y pensativa, tratando de analizar aquellas palabras que le dijo Yume. Como nuestro querido Peliverde había llegado a casa temprano, la casa aún se encontraba vacía, por lo que tomando un sándwich decidido a encerrarse en su cuarto, apagando la luz de su cuarto y recostándose en su cama, siendo alumbrado nada más que por la tenue luz de su celular. La verdad es que desde hace ya un buen tiempo aquel chico comenzó a sentirse mucho más cómodo en la oscuridad. Mientras sostenía su celular, con la otra su sándwich, mientras con su pulgar cambiaba de una noticia tras otra, llegando a ver solo como aquel Goliat rubio era aclamado por volver a atrapar a aquel ser hecho de lodo. Poco a poco un sentimiento de rabia, tristeza y frustración llenó a aquel muchacho, quien simplemente arrojó su celular a un cesto de ropa antes de terminar su sándwich y echarse a dormir. Así dando fin a aquel día tan pesado para él. Ya para el día siguiente era un nuevo día, así que se encontraba con un ánimo ya renovado, así que decidió levantarse temprano, ya que habían acabado por fin sus clases, por lo que ese día nuestro querido protagonista, después de desayunar, fue directamente a ayudar a Yume en su tienda. El trote fue lento y tranquilo. Mientras se dirigía a su destino, en su mente fue repasando lo que había en este día, qué libros tendría que ordenar y qué libros tendrías que guardar para llegar a poner nuevos. Pero cuando llegó, lo que no se esperó fue que una ambulancia esté estacionada enfrente de aquella tienda. Mientras salían de aquel pequeño local algunos paramédicos, algunos tenían la mirada agacha. Disculpen, ¿qué ha pasado?, fue la pregunta que salió de nuestro joven Peliverde, quien se acercó a los paramédicos. ¿Eras conocido de la dueña de este local?, preguntó aquel paramédico, quien tenía la piel roja, para que nuestro joven protagonista simplemente asienta con la cabeza. La dueña ayer por la noche tuvo un infarto mientras dormía, la alarma de emergencia llegó demasiado tarde, la pobrecita no tenía familiares. Si eres un conocido de ella, no te preocupes por ir a velarla, los gastos del velorio lo cubre el seguro, dijo aquel paramédico alejándose en la ambulancia. La respuesta le había caído a nuestro joven Peliverde como un baldazo de agua fría, quien solo atinó en recostarse contra la pared, antes de dejarse caer hacia abajo poniendo sus brazos contra sus piernas. Como pudo, tomó su celular llamando a su madre. En este momento sus emociones estaban que lo desbordaban, no sabía qué hacer. Hagamos un pequeño adelanto, mis queridos oyentes. El velorio fue demasiado deprimente, ya que solo llegaron 3 personas, incomidorilla, quien apenas conocía a aquella anciana, a su hijo, quien solo estaba sentado en su asiento, rememorando todos los momentos felices que llegó a pasar con aquella señora, y la tercera persona era el abogado, que estaba a punto de leer el testamento. Bueno, no tengo mucho que dar o repartir, ya que mi dinero seguramente se esté yendo en los gastos del sepelio y los honorarios del abogado. Pero tengo un par de cosas que dejarle a su comidor ya, el joven que ha pasado casi más de un año atendiendo mi tienda, compartiendo conmigo sus ocurrencias, éxitos, logros y derrotas, a quien he llegado a ver como un nieto, quien consiento y corrijo, mocoso a pesar de no nos empareje la sangre. Te veo como si fueras un nieto, por lo que te dejaré a ti tanto mi tienda como mis libros. No te puedo dar dinero, pero te haré conocimiento, que es lo más importante en la vida. Sé que mi partida ha de ser dolorosa y triste, ya que seguramente se encuentren pocas personas en mi funeral, pero quiero que sepas algo, mocoso, pase lo que pase, siempre mantén una sonrisa, ya que uno nunca está completamente vestido sin una sonrisa. Atentamente, Yume.
Esas fueron las palabras del testamento que se encontraba leyendo el abogado en aquel momento, quien solo les dio el pésame a los Midorillas antes de retirarse. La familia de Peliverde se encargó de darle su último adiós a aquella anciana, que fue tan amable con un joven que no está emparentado con ella. Aquel día pasó demasiado lento. Después de despedirse de la anciana quien fue enterrada, nuestro joven Peliverde apenas dijo palabra, cosa que preocupaba a su madre, quien simplemente le dio su espacio. Pero lo que aquella madre no sabía era lo que estaba pasando realmente con su hijo, quien ni bien entró en su cuarto, azotó la puerta echando seguro en su puerta. Todo esto mientras sostenía su cabeza, apoyaba su espalda con una de las paredes, tirando algunas de la mercancía de Old Mike que tenía en sus estantes, todo para terminar sentado en el suelo agarrando su cabeza apretándola, mientras apretaba los dientes y los ojos. La razón del comportamiento de nuestro joven protagonista se debe a que desde el momento en que empezaron el velorio, los susurros que escuchaba normalmente cuando se encontraba solo, empezaron a elevar el tono. Ahora era como si varias personas hablaran a la vez. Para ese momento solo le incomodaba levemente, pero en el momento en que llegaron a aquel cementerio, todas esas voces que antes estaban hablando ahora se encontraban gritando todas a la vez. Incluso parece que mientras más tiempo pasa en aquel lugar, más voces se estaban uniendo, todas gritando. Algunas se encontraban lamentándose, otras parecían aterrorizadas, algunas confundidas o enojadas, pero todas gritaban en una. Podrían escuchar a alguna sola. Actualmente nuestro protagonista se encontraba tirado en el suelo tomándose la cabeza. Por toda la afluencia de voces que escuchaba a la vez gritando, poco a poco aquellas voces lentamente fueron calmándose, por fin aliviando aquel dolor atroz de cabeza que estaba sintiendo nuestro querido Peliverde, quien poco a poco fue cayendo en brazos de Morfeo. Ya para el día siguiente nuestro querido protagonista se había levantado casi a mediodía. Su cabeza dolía como si hubiese tenido un taladro en la cabeza toda la noche, pero tenía que continuar con su día a día, comiendo algo ligero. Salió del complejo de apartamentos donde vivía aquel Peliverde, quien decidió dar una larga caminata. Actualmente traía puesto una sudadera verde oscuro con un buzo algo holgado y sus clásicas botas rojas. Traía puesta la capucha de la sudadera, mientras caminaba con la mirada al piso, traía las manos en el bolsillo de su sudadera. Su mente estaba en los recuerdos del día pasado, las palabras de su ídolo contradictorias a las últimas palabras que escuchó de Yume, el hecho de que ahora ya nunca más volvería a ver a Yume. Todos esos eran los pensamientos que rondaban en su cabeza mientras caminaba. Al cabo de un rato, sin darse cuenta, nuestro joven protagonista se encontraba ya enfrente de aquella biblioteca donde pasó buenos momentos con aquella señora, quedándose enfrente de aquella puerta de madera gastada, para luego meter su mano en el bolsillo de su sudadera, sacando un par de llaves atadas a un llavero, la pata asada y una mancha sobre su cabeza. Tomó un pequeño respiro y cerró los ojos. Antes de calmar su mente, deslizó la llave dentro de la puerta, abriéndola y cerrándola detrás suyo. El lugar que antes le trajo tranquilidad, ahora era un lugar que le evocaba en él buenos recuerdos que ahora solo le dejaban un sabor amargo en la boca y tristeza en corazón. Dio unos pasos adentro mientras caminaba, deslizó su mano sobre aquel aparador de madera mientras se adentraba en aquella biblioteca bañada en la penumbra de la oscuridad. Aquel muchacho pasaba sus dedos por los estantes llenos de libros mientras poco a poco se adentraba más y más en las profundidades de aquella biblioteca oscura. Por alguna razón esto calmaba a aquel chico, quien con la mente más centrada, respiró más hondo y por fin pudo calmarse casi por completo mientras seguía recorriendo aquella biblioteca. Parece que pasaron minutos, o tal vez horas. ¿Quién sabe? Solo sabemos que aquel chico recorrió cada pasillo, cada rincón de aquel lugar, subiendo al segundo piso donde solo encontró una mesa de centro y un kotatsu extendido junto a un armario empotrado en la pared y una escoba y un recogedor a un lado. Todo esto alumbrado por una ventana que se encontraba abierta con las cortinas blancas corridas, dejando que la luz de la tarde entrara bañando aquel lugar, a lo que aquel chico, tomando la escoba, se puso a limpiar y organizar ese
pequeño espacio que anteriormente le perteneció a una amiga muy querida para él. Una vez el sitio limpio, tomó el kotatsu y lo dobló para guardarlo en el armario, de no ser por un par de cajas que cayeron de este, a lo que apartando aquel kotatsu nuestro joven peliverde se acercó para ver qué había caído. Cuando se acercó, una de las cajas estaba entreabierta, dejando ver dentro su contenido. Estando sentado en el suelo, nuestro joven peliverde abrió la caja con cuidado y al hacerlo abrió los ojos como platos y tragó saliva audiblemente. Todo esto debido que en aquella atrás la anciana Yume le había prohibido. Lo recordaba a la perfección, portada de un elegante color morado y algunos detalles en dorado, sin nombre del autor o un título visibles por ninguna parte. Él también recordaba las palabras que le dijo la anciana Yume aquel día, pero en estos momentos su curiosidad estaba en el punto más alto que podría haber estado en algún momento. Este misterioso libro le picó la curiosidad desde el minuto uno que lo vio, de forma lenta y cuidadosa, como si fuese un material sensible que al más mínimo error explotaría. Sujetó aquel misterioso libro entre sus manos, y allí estaba de nuevo aquella sensación que tuvo la primera vez que tocó este libro. Los vellos de los brazos se le erizaron al igual que los cabellos de la nuca, un leve escalofrío recorrió su espalda. Una parte de él le decía que deje ese libro, pero otra parte aún mayor le decía que leyera cada letra y párrafo de ese libro. Nuestro joven protagonista, mientras abría aquel libro, volvió a leer la introducción. Dr. Facilier y Asociados. En este año que había transcurrido intentó buscar algo más sobre este tal Dr. Facilier, pero no encontró absolutamente nada. Es como si nunca hubiese existido, o si lo llegó a hacer la tierra se lo hubiese tragado. Sin perder más el tiempo, nuestro joven protagonista decidió tomar la siguiente página y cambiarla, pero ni bien sus dedos cambiaron de página, aquellas voces se intensificaron y se volvían más un parloteo, casi como un cántico que a pesar de todo era indescifrables para aquel joven. Pero las cosas no terminaron allí, ya que un fuerte viento sopló por la ventana, corriendo las cortinas que al moverse generó muchas sombras, que de alguna forma podía jurar que aquellas sombras tenían caras diabólicas, y la luz formaba unos ojos y una sonrisa con ellos. Nuestro joven protagonista sacudió esas ideas de su cabeza, para por fin cambiar de página. Al cambiarla pudo notar en un tipo de caligrafía muy hermoso y bien detallado que decía: los amigos del más allá nos brindan sus conocimientos y sus servicios, pero todo poder tiene un precio. Si estás dispuesto a pagarlo, el camino de la magia te acogerá. Leyó en voz alta nuestro protagonista. Al terminar de leer eso, las voces por fin se detuvieron en un silencio abrupto, cosa que sorprendió a nuestro joven protagonista, pero de un momento a otro el aire tiró aquella escoba que usó para limpiar aquel lugar. Este ruido hizo que sobresaltó a nuestro protagonista, quien pegando un salto lanzó aquel libro. El libro de por sí ya parecía antiguo, dudaba que aguante una caída sin desarmarse, lo que alarmó el protagonista, pero lo que lo sorprendió más fue el hecho que su sombra se estirara de su posición y tomase la sombra que generó aquel libro mientras estaba cayendo. Esto hizo que el libro levitase en el aire, pero si se percataban, la sombra de aquel libro era sujetada por la sombra de nuestro protagonista, la cual parpadeó un segundo para que se formaran dos óvalos en la cabeza, que no eran cubiertos por la sombra, simulando unos ojos y una boca con una sonrisa siniestra con picos negros en lugar de dientes. Todo esto mientras se mantenía pegado en la pared como si fuese una imagen 2D. Luego sombra regresó a la posición de nuestro protagonista, quien estaba con los ojos como platos abiertos viendo aquel suceso y murmurando una enorme cantidad de palabras que ni siquiera con un don de audición se podría escuchar todo lo que estaba murmurando en ese momento. Aquella sombra se posicionó detrás de aquel peliverde, haciendo que parara abruptamente de murmurar, poniéndose tenso al instante.
Giró lentamente su cabeza para ver aquella figura sonriente darle una sonrisa de ojos que solo hizo que se le ponga la piel de gallina. Los primeros pensamientos que llegaron a pasar por su mente era pensar el hecho de que había obtenido una particularidad, pero esos pensamientos murieron tan rápido como aparecieron, ya que recordó aquella charla con aquel doctor que le dijo que nunca tendría una particularidad. Esto hizo que su mirada se sentara en aquel libro que estaba cuidadosamente puesto frente suyo. ¿Tú eres producto de este libro?, preguntó el peliverde a su sombra, quien hizo con las manos un gesto de más o menos. Esto solo sirvió para avivar más aquella curiosidad que ya tenía nuestro protagonista, quien tomó aquel libro pasando página por página, hojeándolas levemente por encima. Logró distinguir pequeños muñecos de trapos ídolos que nunca había visto en su vida, todo intentando buscar algo que le dijera que era esa sombra sonriente. Todo esto hasta que su teléfono sonó, haciendo que se sobresalte. Supongo que la investigación tendrá que esperar, dijo tomando su celular y revisando el mensaje de su madre que decía: cariño, esta noche hay katsudon para cenar, puedes traer huevos y harina. Era lo que decía aquel mensaje, a lo que nuestro joven peliverde tomó aquel libro junto a aquellas cajas que aún no había abierto, para comenzar a salir de aquella tienda. Dando un último vistazo atrás, sonrió un poco de forma más tranquila antes de cerrar con llave aquel lugar, todo esto para dirigirse a la tienda más cercana, que estaba a unas 3 cuadras, a lo que emprendió su caminata a su destino, pero a mitad de camino se detuvo y giró levemente para ver a su sombra. Por ciento, no puedo ir contigo así, no sé qué podemos hacer, ¿comes algo? ¿Tienes alguna preferencia?, empezó a preguntar, a lo que aquella sombra rió silenciosamente, tapándose con su mano su boca dentada antes de reacomodarse en su posición bajo los pies de nuestro protagonista y cerrar tanto los ojos como la boca, camuflándose como una sombra normal. Eso es muy práctico, dijo aquel chico retomando su viaje a su destino. Oh, ¿qué clase de misterios traerán estos libros desconocidos? ¿Por qué yo me prohibiría la lectura de aquellos libros? Esas son dudas y preguntas que serán resueltas más adelante, mis queridos oyentes. Espero que hayan disfrutado tanto de estos capítulos tanto como yo he disfrutado en narrárselo. No me queda mucho que decir, así que me despido y nos vemos en la siguiente transmisión.